Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Hoy parecía o debía ser un día, entre comillas, tranquilo. Imagínense lo poco tranquilo que ha sido, pues pueden imaginarse cómo será mañana y sobre todo el jueves pasado mañana. Lo único claro en este momento es que mañana empieza la investidura, las sesiones de investidura a las 12 del mediodía. Veremos por primera vez seguramente a Sánchez explicar qué es la amnistía. Dijo que lo iba a explicar, no lo ha hecho hasta ahora. Y a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla todas estas historias, incluida la votación del jueves. Nosotros insistimos, sabemos los nervios, sabemos las tensiones, sabemos un poco todas esas cosas, pero hay que intentar mantener la calma y la tranquilidad, porque al final estamos delante de una de esas guerras de información, desinformación y contrainformación, como hemos explicado esta tarde, que lo único que nos debe hacer reflexionar es cómo afrontarla de una manera tranquila y eficaz. Porque al final esto es un constante movimiento de idas para arriba. La gente además estamos viendo trampolines, toboganes, vamos a decir, de cambios de humor rápidos, de golpe todo va bien, de golpe todo va mal. Esos son síntomas claros y evidentes de que hay una tensión máxima y cualquier comentario, pues de repente todo se va a la mierda, de repente todo se baja. Y eso al final tiene mucho que ver, como decíamos, con la información, la desinformación y todo lo que va surgiendo minuto a minuto. El seguir el minuto y resultado que decíamos estos días, pues lleva a estos extremos. Hoy hablaremos de esa sesión de investidura, hablaremos de ese movimiento dentro de la Comisión Europea que ha sido el momento dorado, digamos, de la información, desinformación y contrainformación. Vamos a intentar explicarlo de una forma sosegada. Luego ya nos iremos directamente a lo de la ley de amnistía, donde recordemos, de momento está entrada la ley de amnistía en el registro, pero todavía no ha sido aprobada, por llamar de alguna manera, en la mesa para trámite. Y parece que no será mañana, algunas fuentes dicen que podría ser mañana, pero que podría ser la semana que viene, con lo cual habría una situación ya curiosa de cara a Junts, de los que vamos a hablar hoy bastante, porque Junts no habrá cumplido ese objetivo de tener al menos en trámite la ley, porque no habrá sido aceptada antes de que voten a favor de Sánchez. Junts, por cierto, amenazando ya a los jueces, diciéndoles qué tienen que hacer. Es bastante sorprendente que unos chorizos delincuentes, en este caso el señor Turull, con un pasado en su localidad de Parets, bien conocido por la gente de allá, en fin, cada uno que saque sus conclusiones, pues amenazando con esas historias de siempre. Tiran además ahora de esa petición que el Ministerio del Interior, en boca de Bolaños, aunque no sea de Interior, parece que van a aceptar por la sugerencia de Bolaños, que dice que claro, que en democracia no se duda de la seguridad de nadie, tenga las ideas que tenga. Pues parece que les falló con Aleix Vidal Cuadras, lo de poner escolta, pero claro, Puigdemont quiere escolta además de los Mossos de Escuadra en el extranjero. Es algo bastante sorprendente que vuelva aquí y le ponen escolta. Pasa que a lo mejor entonces le pondrían una escolta entre barrotes. Luego esos movimientos que sigue habiendo del PSOE, de esa vieja guardia que sigue renunciando a todo, poniendo a parir al presidente en funciones Sánchez y posible presidente a partir del jueves. Luego nos iremos a esa querella de Vox donde pide parar todo lo de mañana. De momento no se ha manifestado el Supremo y nos parecería bastante extraño que fuera paralizado, pero nosotros insistimos en una cosa, a día de hoy, a esta hora, solo hay una cosa cierta, que mañana empieza la sesión de investidura. Nosotros el resto, oiga, cada uno que interprete lo que quiere interpretar. El PP se dedica a explicar a la prensa extranjera lo que está sucediendo de la mano de Feijóo. Bueno, en fin, hay teorías al final para todo y uno piensa que lo mínimo en principio es que cualquier persona más o menos documentada, no hace falta que le expliquen estas cosas. Pero bueno, a lo mejor hay que hacer didáctica, vamos a llamarle así. Y finalmente acabaremos recordando esa constancia que creemos que es básico en estos días intensos, como las manifestaciones en Ferraz, como las comunicaciones con la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera.
Porque al final se han movido todas las asociaciones, jueces, se han ido sumando, por cierto, hoy más asociaciones, etcétera, etcétera, de profesionales, de funcionarios, todo lo que ustedes quieran, pero es importante también la visión de los ciudadanos. Y nosotros seguimos insistiendo en que nadie se apure. A ver cómo le explicamos esto. Porque al final, las grandes revoluciones las hacen los que lo hacen. Unos en un lado, otros en otro lado, otros en la calle. Que nadie se desanime porque no vea 100.000 personas en las puertas de Ferraz. Porque a veces el salto entre las protestas y algo más puede ser muy ligero. Y entonces también hay que jugar en todos esos aspectos, porque si no, no es bueno tampoco que las cosas se desmadren. Sabemos que muchos están pensando que a lo mejor es el único camino, pero bueno, nosotros seguimos creyendo que las cosas se hacen, se están haciendo y se están trabajando de una forma eficiente, que es una guerra de comunicación, donde está claro que es muy importante disponer de los máximos medios y algunos disponen de más medios que otros, y ahí se hace todo un poco confuso. Es como eso que denominaban las guerras híbridas, que decían de la estructura de Putin, que de eso sabe un poco, pues parece que aquí se está desarrollando una en este momento. Y decíamos, mañana lo único claro, que a las 12 comienza la investidura, explicaciones de Pedro Sánchez, total control de los accesos al Congreso, solo podrán pasar acreditados, de las calles alrededor, 1.600 policías desplegados, todo esto lo tendrán en información, y mañana habrá que seguir desde el minuto 1 la sesión de investidura. Hay que contar qué va a explicar Sánchez, qué va a dejar de explicar Sánchez, y hay que centrarse en ese, entre comillas, minuto de oro, media hora de oro será, del jueves donde se vote. No porque pensemos que vaya a haber alguna sorpresa. Hoy todos esos diputados socialistas que se quejaban de salir en la tele, en fin, nosotros pensamos que cuando hacen campaña electoral ponen su foto colgada en la mayoría de lugares, pero parece que ahora se han hecho los ofendidos, volviendo a rendir fidelidad a su Mesías, a su líder, mientras la vieja guardia pues sigue quejándose de las cosas que parece cada vez menos claras, más cercanas al divinismo, más cercanas, digamos, a la posición única de un líder que mañana va a mostrarse por primera vez en las últimas semanas, y lo decimos así, fuera de actos de partido, obviamente. No ha dado ninguna intervención, no ha dicho nada el presidente en funciones Sánchez. Mañana vamos a ver qué transmite y vamos a ver cómo se enfoca esa transmisión por parte de todos los grupos. Habrá que escuchar lo que dicen, habrá que escuchar cómo acaban diciéndolo y habrá que escuchar, sobre todo en este caso, lo que comentará o dejará de comentar el equipo de Junts. Porque esto al final no es un tema que va de partidos políticos, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, esto va de democracia. Se está fracturando la democracia a una velocidad inmensa, y no porque lo digamos nosotros, todas las asociaciones de jueces, todas las asociaciones de fiscales, abogados, funcionarios públicos, etcétera, 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 se han ido sumando a las protestas, algo que no había sucedido en toda la historia de la democracia de España. Y a todo esto se suceden informaciones y desinformaciones. Luego volveremos otra vez al Congreso mañana, porque creemos que es importante dar ese salto hoy hacia Bruselas, hacia Europa. A media tarde ha salido una nota de Europa Press, la agencia de noticias, diciendo de que dentro de Europa la explicación que había dado Bolaños, incluso la ministra yo, parecía que había convencido a los organismos europeos de que era un tema estrictamente nacional. Obviamente, ha saltado la gente enviando a tomar por culo Europa. Por cierto, como creemos que sería normal si fuera esa situación, y ha empezado ese movimiento de información y desinformación rápidamente. Le ha llegado a uno al vocero, por llamar de alguna manera,
de von der Leyen, von der Torpen para nosotros, que ha desmentido que la Unión Europea haya tomado ninguna decisión. Es más, decía y ha dicho que acababan de recibir la información del gobierno de España. Pero en ese impasse que ha habido, pues la desinformación surgida desde la agencia Europa Press, que no ha citado sus fuentes, pero que parece claro que ha sido un movimiento desde el Partido Socialista o desde el gobierno para intentar jugar a algo que en este país es muy básico, que es desanimar a la gente, desincentivar a todo el mundo y hacerles pensar que mañana ya no vale la pena nada. Que Europa nos deja tirados, nos ha abandonado como perros y que, oigan, quédense en sus casas, que vienen 4 años de progreso de presidente Sánchez. Y Puigdemont simplemente se va a mear en la cara de todos, pero no pasa nada. Que su orina seguramente es sagrada. Ese es el movimiento que ha hecho el Partido Socialista y algunos consideramos que es un movimiento divertido. Y vamos a ver si lo vamos a explicar bien, porque estas cosas saben que las carga el diablo. Es un movimiento divertido porque ha provocado la inmediata respuesta de la Unión Europea, poniendo en duda obviamente que no se hubiera estudiado el tema, y ha provocado además que se multiplicaran las presiones a la Unión Europea para que no se quede simplemente en una nota o en un tuit de uno de sus portavoces. Porque estamos delante de la rotura de uno de los principios básicos de la Constitución de la Unión Europea, que es la separación de poderes y los estados de derecho. La Unión Europea no puede quedar impasible ante estos temas y no puede quedar impasible mañana, por eso lo hemos puesto delante, ante lo que proponga en el Congreso el presidente Sánchez. Y van a estar muy atentos a lo que propone, porque no se puede admitir que un país de la Unión Europea negocie con delincuentes su amnistía para seguir gobernando. Y ese momento es un momento clave e interesante. Y hemos explicado, miren, cuando hay desinformación, hay gente que cree que lo más importante contra la desinformación es decir la verdad, la información. Que saben que eso ya es otra historia, que no vamos a entrar, que la verdad, saben que no existe. Pero bueno, la información más veraz, si quieren decirle. Y otros que piensan que contra la desinformación hay que trabajar con la contrainformación, es decir, elevar las exigencias de la desinformación hasta niveles que rompan esa desinformación y la conviertan en un punto de ventaja a tu lado. Sabemos que esto puede parecer complicado, sobre todo aquellos que están medio dormidos ahora, pero vamos a intentar explicarlo. Al final la información, decíamos hoy, y la desinformación funcionan como una locomotora que va por una vía. Entonces, claro, la locomotora va pasando, la gente, entre comillas, la gente saluda, campeón, muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Y sea información es información, Imaginemos que empieza la desinformación. Campeón. Y llega un momento que le dicen, y va a poner un ejemplo siguiendo el tren, El tren va a 120 por hora y el límite es 80 y alguien le dice, campeón, que has de ir a 80. Y entonces pasa de desinformación, excederse, saltarse las normas, a información. Y sigue saludando, pero los que han visto la desinformación, lo que hacen es creer que el tren va muy deprisa. Se han creído esa información y aunque hayan ido hacia adelante, no todos van a ser capaces de entender las dos fases. Y mucha gente se queda con esa desinformación y mucha gente se ha quedado con el tema de que Europa va a considerar un asunto nacional todo el tema de la ley de amnistía, con lo cual ha cundido el desánimo, lo hemos visto esta tarde en redes. Si decíamos que ayer era una cosa muy ascendente la cantidad de mensajes que recibíamos y que por cierto apreciamos todos e intentamos responder todos, bueno, excepto algún despistado que nos ha insultado, pero intentamos responder a todos. Lo que es cierto es que hoy, para poner una anécdota muy personal, yo trabajo con 2 móviles habitualmente, uno de reserva, para llamar de alguna manera, pero que tiene una información mínima. Pues el móvil principal, pues se me ha quedado sin batería, de la cantidad
de mensajes que iban llegando sobre la tarde. La mala suerte que uno que es un poco despistado, que siempre lleva un cargador y hace unos días dejó el cable a otra persona y le dejó un cable que no era bueno y no he podido cargarlo, he estado 2 horas desconectado y casi he entrado en pánico. Ha sido justo en el momento prácticamente de los movimientos de Europa Press. Pero decíamos, el tren, céntrense en el tren e intenten analizar por qué alguien, un partido político, un grupo, etcétera, quiere desinformar, quiere incentivar, perdón, que no salía la palabra, a la gente a 24 horas de su proclamación histórica. 48 en este caso. Pues es obvio, para que no suba la tensión y la gente desanimada se quede en casa. Ese es el objetivo primario. Y si contestamos diciendo que Europa se preocupa, pues oiga, pues ya estamos un poco pachuchos. Decimos, joder, esto es lo de siempre, al final. Entonces lo que hay que trabajar es la contrainformación, que a veces hemos dicho que es como un arte, y exigir desde uno. Nosotros le hemos pedido hoy al señor Renders, ya verán el caso que nos hace, pero pues se ha retuiteado, ya lleva 100.000, me parece, visiones ese tuit, donde decíamos que le pedíamos formalmente que pusiera de forma pública el escrito de la ley de amnistía que le ha pasado el señor Bolaños, porque hay serias dudas de que sea el mismo que el que se ha presentado en el Congreso. Lo decimos con todas las palabras. Seguramente además será una traducción, con lo cual las traducciones también las carga el diablo. Y hay mucho especialista en este país jurídico que sabrá entender si está bien o no está bien traducido y qué se quiere aportar y qué no se quiere aportar. Tema 1. Tema 2. Lo lógico, entendemos también desde la Comisión Europea, no solo sería ese comunicado, sino pedir explicaciones a la agencia Europa Press e incluso nosotros hemos dicho que le quiten la acreditación de prensa por decir algo que está claro que tiene una intención maligna, vamos a decirlo así de claro. Y tercero y más importante, poner en tensión a la Unión Europea para que mañana durante el discurso de Sánchez esté pendiente de cualquier movimiento que infrinja la Constitución Europea, artículo 2, si no nos equivocamos, de que todos los países miembros son estados de pleno derecho, donde obviamente hay separación de poderes y donde no se puede violar la democracia. Con lo cual, esa jugada que ha planteado el Partido Socialista de intentar desincentivar, digamos, a los ciudadanos, se le puede volver en contra si empezamos a utilizar, como decíamos, la contrainformación más que la información. Y eso que parece excesos verbales, vamos a decirlo así, pues no deja de ser lo que está aconteciendo desde hace semanas, una guerra de información, desinformación, contrainformación y todo lo que ustedes quieran añadir a la palabra. Porque esto no va de presidentes o no presidentes, no va de partidos políticos, como confundidamente cree el Partido Popular, principalmente. Esto va de democracia. Esto va de saltarse las normas fundamentales de la Unión Europea, las normas fundamentales de un Estado de Derecho como España. Esto va de esto. Y como va de algo muy concreto, que es muy evidente que se está intentando violar, lo que intentan algunos es transponerlo a historias personales, como tantos diputados socialistas que hoy casi nos han hecho llorar. Hemos visto ahora 2 extremeños allí en la puerta del Congreso diciendo no, por el progreso. Claro, deben haber venido en AVE los dos, porque hay que ser cachondo. Para la comunidad peor tratada por el gobierno, encima seguir diciendo que ellos son el progreso. En fin, y no hablemos ya de datos económicos porque, y miren que aquí no entramos a valorar partido uno o partido otro, pero la Andalucía del PSOE en cifras a la Andalucía actual, no hay color, vamos a decirlo así de claro, pero bueno, eso ya es otra historia, que eso ya compete más a los partidos que sepan o no sepan trasladar lo que ven y que no se queden simplemente en estar todo el día, que es lo que a veces le pasa al Partido Popular, intentando desmentir lo que dicen los otros. Y recordarán que muchas veces hemos dicho en este canal que uno de los principales defectos durante la campaña electoral del Partido Popular, fíjese que nos vamos a ir un poquito para atrás,
aunque a alguno le sorprenda, fue que nunca tomaron la iniciativa. Porque no supieron entender esta trilogía, la trilogía de la información, la desinformación y la contrainformación. Y se quedaban en, íbamos a decir, una biología, pero sería, no está correcta la palabra, se quedaban, digamos, prácticamente en el diálogo, por llamar de alguna manera. Es decir, había una mentira del Partido Socialista, una desinformación del Partido Socialista que tomaba la delantera con la desinformación y ellos la respondían, pero se quedaban detrás. Creían que informando ya solucionaban el problema. Y luego la hostia, los resultados fue que cuando empieza la desinformación y tú solo la combates con la información, queda un pozo en los ciudadanos que miren los resultados. Le funcionó. Porque contra la desinformación hay que trabajar la contrainformación, que quiere decir ser mucho más incisivo y sobre todo tener las cosas claras. Y en esto está claro que el Partido Socialista supera ampliamente al Partido Popular, que parece que no acaba de entender todavía de qué va esta historia. Y decíamos, hecho este impasse de la Comisión Europea, hay que centrarse en lo de mañana, pero hay que centrarse también en esa ley de amnistía presentada, registrada técnicamente el lunes, pero que todavía no ha sido validada por la mesa del Congreso. Y recuerden, y aquí vamos directamente a explicar las historias, recuerden que Junts, el partido de Puigdemont, empezó diciendo que la querían aprobada, se fue dilatando, y luego dijeron que al menos la querían sobre la mesa, no registrada, que entendemos que es una cosa diferente, porque fíjense el detalle, al no estar registrada, y este es un detalle que algunos deberían tener muy claro, al no haber pasado la validez de la mesa, lo que hemos visto a lo mejor no es lo que está en la mesa, porque no consta más que en el registro exactamente el original y no sabemos qué es lo que se va a aprobar. Y esto va de cara a Junts, que parece que vuelven a ser los engañados, aunque ellos hagan vítores, como hoy amenazando a jueces y todas esas historias que aquí en Cataluña estamos tan acostumbrados que tampoco nos sorprenden. Fíjense además el detalle, que Esquerra no quiso firmar la ley de amnistía, la tuvo que presentar exclusivamente solo el PSOE. Curiosamente, hoy han repetido desde el equipo de Junts que ellos prácticamente habían redactado la mitad de esa ley, pues ni la han presentado. Hay algo que huele raro en Dinamarca. Son miedos, son sensación de no quedarte fuera. Ha salido obviamente el PNV y alguno más, creo que ha sido el bloque, diciendo que claro, cuando no han visto, y creo que Sumar también, cuando han visto que los principales implicados no la firmaban, han dicho nosotros porque la vamos a firmar. Y eso se llama pánico. No quieren saber nada de la ley si no les trae el poder. Fíjense qué momento más histriónico en una democracia. Políticos que quieren poner un presidente con una ley que no quieren ver, de cara al público. En lo privado pactan todo, bueno, excepto Bildu, que nadie sabe que ha pactado con el gobierno, para estar allí. Y Junts, decíamos, pues se ha dedicado a amenazar jueces durante el día de hoy, diciéndoles poco más o menos lo que deben de hacer. Ha vuelto a introducir, por cierto, a Laura Borràs dentro de esa historia. Nosotros nunca hemos dicho que Laura Borràs no iba a entrar, y va a haber presiones de todo tipo. El juez que le toque, o que ya le ha tocado, van a ver lo que es una presión, porque va a ser insistente, y eso, perdonen, eso es volver a romper la democracia. Por otro lado, han pedido escolta para Puigdemont. Recordemos que dicen que ahora se siente violentado. Claro, se ha vuelto un tío interesante. Este lo podían enviar a Gran Hermano, a Puigdemont. O no sé si existe Gran Hermano o la Isla de los Famosos. Pasa que se va a una zona de mucho Caribe con ese pelito, a lo mejor se le ensucia un poco. Pero bueno, la realidad, ha pedido escoltas a la Generalitat. Bolaños se ha encargado de decir que obviamente por unas ideas que aunque sean diferentes no le vamos a no poner escolta porque esto es una democracia. Debía pensar lo mismo Vidal Quadras, fundador de Vox. En fin,
suponemos que los fachas no merecen escolta, y encima amenazado, pero vamos a ver qué se decide, pero seguramente podremos verlo también en las próximas horas. Mientras el PSOE, pues la vieja guardia sigue movilizándose, escritos para arriba, escritos para abajo, gente que ha votado al PSOE, antiguo presidente de Andalucía, diciendo que jamás pensaría que Sánchez iba a hacer esto. Conocemos bastantes votantes del PSOE que opinan lo mismo. En fin, lo que está claro que el PSOE está firmando su finiquito. Otra es que con información, desinformación y todo lo que ustedes quieran y contrainformación, en 4 hipotéticos años o en 2 años hayan conseguido girar la historia. No parece que sea esa la situación real, y lo decimos con toda la claridad. Mientras Vox ha presentado la querella que anunciamos ayer, ha pedido medidas cautelares, a estas horas no ha habido ninguna, ya veremos si lo hay mañana. Nosotros tenemos en duda de que pudieran existir esas medidas cautelares, pero también les decimos que esto al final nadie sabe muy bien por dónde van a ir los tiros. Porque al final todo está llegando a un escenario complejo donde nadie parece querer enseñar sus cartas, y el primero que las va a mostrar mañana va a ser Sánchez. El PP explicando a la prensa extranjera lo que está pasando, en fin, decimos con todo el respeto, pero cualquiera de la prensa extranjera que haya tenido que escuchar a Feijóo para que le explique lo que pasa sin darse cuenta es que es muy imbécil. Con todo el respeto, no sabemos si nos escucha algún corresponsal extranjero o no, pero hay que ser muy imbécil para no darse cuenta de lo que está pasando cuando tienes todas las asociaciones judiciales, fiscales, todo lo que hemos dicho, empresariales, etcétera, 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 con gente protestando, todo eso, y tiene que venir Feijóo a explicarte lo que pasa. No sé. Algunos creemos que vuelve a jugar a eso de intentar informar como si la gente fuera idiota. Y esto nos lleva al final a la constatación que mañana y pasado mañana van a ser seguramente los días más importantes, y miren lo que vamos a decir, de la democracia desde que se instauró a finales de los 70. Porque vamos a asistir a unos momentos donde nadie a día de hoy tiene claro todavía algunas cosas, donde la situación tiene muchos frentes, donde no estamos hablando aquí de que la gente, como recordarán hace unos años cuando la proclamación de Rajoy, aquello rodea al Congreso, que al final podían rodear al Congreso los ciudadanos porque decían, recuerden en aquellos momentos el propio Rejón, que ahora critica que se manifieste la gente, en fin, o en aquel momento Pablo Iglesias, pues recuerden que aquella situación quien se quejaban eran ciudadanos, con todos los derechos obviamente que pudieran tener o no, pero todas las instituciones del Estado no decían nada. Ahora es, curiosamente, todas las instituciones del Estado, jueces, fiscales, abogados del Estado, por citar la parte más jurídica, más ciudadanos que sorprendentemente se manifiestan cuando ha sido una constancia en este país que, vamos a decirlo así, claro, la gente de izquierdas ha tenido la manía de apropiarse de las calles, la gente de derechas ha tenido la manía de ver la tele en casa. Pues esa situación parece que ahora es diferente y hay que intentar que ambas opciones aumenten esa presión necesaria, no tanto por lo que vaya a pasar, y aquí creemos que hay un momento diferente, sino por lo que se va a transmitir. No es lo mismo, y lo decimos con todas las palabras, que llegue a Europa, con todo el respeto, que 4 personas se pongan a rodear el Congreso, o lo que hagan, a que llegue a Europa, que las asociaciones de jueces, el Poder Judicial entero, abogados, etcétera, 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 y ciudadanos, ojo lo importante, o sea, gente de la calle, se unen en las protestas contra no un partido político, sino contra la ruptura de la democracia.
Y en eso nosotros insistimos a los dos partidos principales de la oposición, PP y Vox, que se olviden de las banderas. Esto no va de banderas, esto no va de partidos, esto va de gente normal, que es obvio que los políticos pueden o deben encabezar si quieren los temas, pero a nivel personal. Que nadie crea que esto es una vendetta entre partidos, como intenta transmitir el Partido Socialista, y que se constate de cara al exterior, y ahí los medios de comunicación internacionales deben analizarlo de esa manera, que estamos delante de una situación única en Europa en los últimos, bueno, en toda la historia de la Unión Europea. Decíamos esta tarde que jamás había sucedido un momento tan intenso en la democracia de España, en más de 40 años de democracia, pero es que jamás ha sucedido, desde que existe el Tratado de la Unión Europea, una situación tan compleja como esta, donde el gobierno es capaz de mentir a la Unión Europea, de enviar documentos erróneos, lo decimos con todas las palabras, de intentar desinformar a través de una agencia de prensa, en este caso Europa Press, de hacer que el propio portavoz de la presidencia de la Comisión Europea tenga que desmentir de urgencia esa información. Todo eso son situaciones de juego, podríamos decir sucio, que algunos confunden con información, desinformación o contrainformación. Y cuando entras en esos escenarios, lo más importante, y es algo que aquí saben que repetimos abundantemente, es intentar mantener la calma. Presionar, como han hecho ejemplo jueces, etcétera, con comunicados, la gente yendo a Ferraz o yendo donde sea, no es un delito. Protestar no es un delito. Hacer este programa no es un delito, aunque, por cierto, se han multiplicado las amenazas desde hace unos días a nosotros. En fin, cada uno que lo interprete como quiera. Nosotros insistimos, y aquí lo decimos con toda, alguno pensará chulería, pero no lo piensen, que no es nuestro estilo. Hemos pasado lo de Cataluña. Sabemos muy bien de qué van estas historias, vamos a decirlo así. No va nadie a ponernos ahora en duda ciertas cosas, vamos a ser sinceros. Por eso hay que intentar mantener la calma, intentar analizar todo y sobre todo evitar, que lo estamos viendo en mucha gente, los vaivenes de desasosiego. Y claro que el jueves puede ser presidente Sánchez, pero nosotros insistimos. Les vamos a poner un ejemplo práctico para que se entienda. ¿Ustedes qué prefieren? Un ejemplo muy bestia, ¿eh? ¿Celebrar la Navidad solos en el Hotel Palace de Madrid? Digo el Hotel Palace porque es lo primero que se me ha ocurrido, ¿eh? ¿O celebrar la Navidad con su familia riendo? Yo creo que la mayoría apuestan por lo segundo. Y Sánchez ahora mismo es ese personaje, que cuando hablamos de Sánchez hablamos Sánchez y su entorno, obviamente, que sabe que está tocado, que sabe que le están vigilando todos, que sabe que tiene en contra a toda la gente de Estado, que tiene en contra a un buen número de ciudadanos, que tiene en contra a la Unión Europea, y que a pesar de eso puede ser presidente, sí. Pero, hombre, no sé, ustedes. Pero a algunos nos estaría muy incómoda esa posición. Algunos dirán, es que Sánchez no tiene sentimientos. No se equivoquen, no se equivoquen, ¿eh? Todos tienen sentimientos. La gente sin sentimientos, eso es otra historia. Y vamos a ver mañana, y lo avanzamos ya, a Sánchez entre un tono chulesco y una cara, como van a comprobar, de preocupación. Y es importante la labor que haga la oposición mañana, y es importante, insistimos, señores del PP y de Vox, que intenten conseguir la iniciativa. Y la iniciativa se consigue de muchas maneras. Y mañana deberán demostrar, y el jueves,
que la política siempre defiende la democracia y que podemos intentar estar tranquilos para ir a unas hipotéticas nuevas elecciones. Lo que nos lo solucione el hermano mayor. Miren, yo les confieso que a mí que Europa venga a solucionar nuestros problemas, por un lado dices, bueno, pero por otro lado deja la democracia de España en un lugar bastante triste y deja a la clase política en un lugar bastante triste. Y ciudadanos, instituciones, gente de Estado, todo lo que hemos visto estos días, tiene la suficiente fuerza si no se desanima, si no baja la guardia y si no cree que esto está acabado. Porque decíamos ayer y repetimos hoy, esto no ha hecho más que empezar. Por el camino se nos van a quedar muchos, incluso muchos oyentes, supongo. No puede ser, esto es una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, esto es la vida. Y miren, y ponemos un ejemplo que a lo mejor es exagerado, pero muchos que nos escuchan creerán que es cierto. Esto es como, de golpe, que le expliques a un autónomo que la vida es una mierda porque tienes un horario de 9 a 5, o de 9 a 3, perdón, y eres funcionario. Y el autónomo se echa de risas y dices, ¿pero qué cojones me vas a explicar tú a mí? ¿Pero qué cojones me vas a explicar? ¿Que no te has comido el sándwich a las 11? No me jodas. Pues eso es la realidad. No es nadie Sánchez para dar lecciones a ninguno de ustedes, ni a ninguno de los ciudadanos y sobre todo tampoco a ningún hombre ni mujer de Estado. Porque eso al final es una batalla donde ya no irá de información o de desinformación o de contrainformación, sino que entrará en el escenario de los hechos. Y los hechos son los que son. Y eso sí, hay que asumirlos y explicarlos de una forma fehaciente, de una forma directa y sin considerar a Sánchez, como han hecho muchos, un tonto que tiene suerte. No. No se puede jugar en las guerras de la información, en esas guerras híbridas que decían de Putin, no se puede jugar como si esto fuera el siglo XIX. Son conceptos que algunos no entienden y son conceptos que aquí hemos explicado y vamos a seguir explicando porque creemos que hay que saber el escenario real y hay que estar todos animados, todos calmados y todos pensando que esto no ha hecho más que empezar. Nos vamos a emplazar a mañana, ya veremos el primer discurso de Sánchez, las primeras réplicas. Bueno, no dirán que no van a vivir la historia. Y eso, al final, admitámoslo, siempre es interesante. Nos emplazamos a mañana, saben aquello de las aportaciones, que se han vuelto a despistar todo el mundo, tampoco pasa nada, es decir, da igual, tenemos los 400 héroes, que vamos a hablar aquí de cosas coherentes, vamos a decirlo así. Este país es el que tenemos, y nos guste o no nos guste, es el que estamos, y el que vamos a intentar que la democracia que todos nos hemos brindado, pues siga siendo una referencia fundamental. Nos emplazamos a mañana, salvo, y miren que hacía días no decíamos, hay alguna sorpresa. Entonces a lo mejor pues tenemos que avanzar un poquito, pero hay que estar pendiente del minuto y resultado a partir de las próximas horas. Nosotros, como siempre decimos, una cosa importante antes que nos dicen a veces, dice que la gente le dé el me gusta o esos 20% de gente que no está suscrita al canal, que eso es gratuito, que lo hagan, que dicen que eso va muy bien. En fin, nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.